van a hacer un sistema web y con Nicolás Gallardo ustedes ven sellar, entonces alguien los tiene que ayudar con un lenguaje para utilizar, para hacer un sistema web, es decir, para utilizar un lenguaje del lado del servidor, ¿sí? Y bueno, y el sistema y el lenguaje que se viene usando es PHP. Entonces yo suelo ayudar a los alumnos con PHP, que yo les había comentado a los chicos que este año quería ver si me ponía con un framework como Laravel para que la programación en PHP fuera más rápida, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros terminamos con la implementación de base de datos en MySQL y tendríamos que seguir, todos tendrían que hacer un CRUD, ¿se acuerdan lo que les dije yo? Un CRUD, que aparece normalmente, ustedes escriben CRUD así, ¿sí? Con esto de creación, lectura, actualización y borrado de tablas, entonces todos tendrían que poder hacer un CRUD en PHP. Vamos a poner bien en PHP porque si no después no les queda. CRUD en PHP. Eso sería el objetivo que tenemos que hacer después de implementar la base de datos MySQL. Un CRUD en PHP, después hacer ese mismo CRUD, es decir, dar una tabla a todas las operaciones, por ejemplo, en un framework como Laravel. Y después, ¿qué queda? Que es parte de los contenidos. Nosotros vimos en sexto año programación orientada a objetos, también la van a ver con Nicolás Gallardo, pero después pasa que cuando implementamos la base de datos y implementamos una jerarquía, no tenemos la posibilidad de mostrar, es decir, esto de aplicar el tema de herencia, que una jerarquía superior hereda determinados atributos a una jerarquía, a una subjerarquía, ¿sí? Entonces hay otro modelo de base de datos que se llaman objetos relacionales, que esto se puede hacer. Eso también se formaría parte de la materia. Es decir, si sobra tiempo, hay muchas cosas para ver. Después de ver PHP, un framework para PHP, está este tema. Y hay un tema más que es interesante, que es ver algo de base de datos no relacional, ¿sí? Es decir, que como temas hay muchísimo. No nos quedaríamos sin temas, nos vamos a quedar sin tiempo. Sin temas, no. La materia en realidad tiene mucho contenido. Nunca se terminaron de dar todos los temas. El año pasado también fue un año especial por los paros. No se dieron mucho los temas. No se dio todo esto que le dije. Pero a mí lo que más me importaría es ver algo de base de datos objeto relacional y algo de base de datos no relacional como MongoDB. La base de datos popular MongoDB, así como lo estoy diciendo, MongoDB es la base de datos no relacional. Las bases de datos no relacionales es una base, vamos a poner BD, es una base de datos no relacional. No SQL se llaman, ¿sí? Las van a ver así como no SQL, ¿sí? Mongo es base de datos no SQL, se llaman las no relacionales. Bueno, entonces eso es lo que yo estaría contenta con eso, llegar a hacer un CRUD en PHP y después ver algo de MongoDB. Bueno, veremos, pero viste, Facundo, nos sobra. Esta materia tiene, ni hablar que en algún momento había hablado con Nicolás, que no se va a poder hacer, que también es una deuda de la escuela, hacer algo de aplicaciones para celulares. Pero bueno, este es un año especial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la base de Java. Y no sé si alguno lo ha hecho, pero si ustedes se descargan en su computadora una aplicación para hacer app para celulares, supongamos para Android, como Android Studio, que es la más popular, pueden programar en dos lenguajes. Uno, que es el tradicional de toda la vida, es Java, y ya lo pueden hacer. Y el otro es uno que se ha incorporado la herramienta hace poco, que es más nuevo, pero bueno. Vieron que están saliendo lenguajes todo el tiempo, como Go, que salió hace poco y se volvió muy popular por Google. Así que, no, como temas siempre sobran, pero no sé qué lo más importante es que vamos a llegar bien a ver MySQL. Lo demás son cosas interesantes para ustedes como futuros técnicos en informática, pero bueno, y son también herramientas que pide el mercado.
pero en realidad es cuestión de, bueno, del tiempo que tengamos. Bueno, entonces yo acá del práctico, ¿sí? Este ejercicio uno se acuerda. Además, bueno, yo los primeros 3 esquemas no los tenía hecho, entonces para no hacerlos me los copié del práctico de Juan. Puede ser que tengan ustedes el propio, yo le dije está bien, pueden utilizar el propio. Los demás son, sí, ya los tenía resuelto, entonces pegué los que tenía, ¿sí? Entonces este era el ejercicio 1 del práctico, donde no hay muchas entidades. Bueno, cuando ustedes miran, yo ni voy a volver a leer de qué se trataba el ejercicio. Ustedes lo deberían hacer para comprender mejor, si no lo recuerdan, el modelo entidad-relación. Entonces, yo solo mirarlo, ¿cómo tienen que empezar a trabajar? Ustedes tienen que pasar primero las entidades fuertes. Hay entidades débiles y fuertes. ¿Este ejercicio tiene entidades débiles? Sí. ¿Entidad débil cuál? Cliente y procurador. Pero cliente y procurador son, acá como como está planteado, son 2 entidades que pertenecen a la jerarquía persona. Eso está diciendo. El concepto de entidad débil era una entidad que no podía identificarse. Vos lo decís porque clientes y procuradores tienen atributos que están en persona, pero bueno, esos atributos es por la jerarquía, ¿sí? Lo que no agrega atributos propios, ni cliente ni procurador, ¿sí? Las relaciones débiles, las entidades débiles estaban marcadas de una manera especial, ¿sí? Porque salía como una línea, ya lo vamos a ver si hay alguno más abajo, ahora no me acuerdo, a ver. Acá en esta hay jerarquía también. En este de acá, bueno, acá, ¿ves? Esto, Facundo. Sí. ¿Sí? Acá. Te das cuenta por eso. Hay otros esquemas que a la entidad débil le hacen un doble cuadro, es decir, no, este autor eligió esta manera, ¿sí? De decir que comidas es una entidad débil que no puede ser identificada únicamente la comida por el nombre, sino que depende del nombre del restaurante. Otros autores lo que hacen es le hacen a comida un doble borde. Eso quiere decir que es entidad débil, pero en el esquema está claro, no, lo otro es la jerarquía. Entonces ya tenemos para pasar una jerarquía, esa la dejamos. Vamos a empezar, ¿cuál es la única la más simple? Asunto, ¿sí? Asunto es eso cómo va a pasar, va a pasar a ser una tabla, ¿sí? Y esa tabla va a tener el identificador nombre de expediente va a pasar a ser la clave principal. Y después, estado pasa a ser un atributo más. Periodo, fecha de inicio y fecha de finalización es el atributo compuesto, pero como la cardinalidad es 0,1 no es una lista, entonces eso pasa a ser como 2 atributos sueltos. Conclusión, vamos a tener la tabla asunto con ¿cuántos atributos? 4. ¿Sí? Después tenemos esos 4 atributos y hay que subrayar, ¿se acuerdan que eso lo hacíamos en quinto? Hay que subrayar la clave principal, ¿sí? Después, si uno quiere seguir por las relaciones, las más fáciles de todas son las relaciones muchos a muchos, ¿sí? ¿Hay una relación muchos a muchos? Sí. Después, esos son más fáciles de pasar. Pero a ver, terminemos de definir el tema de las entidades. Justo el tema de las entidades, aunque son fuertes, le agrega dificultad que hay una jerarquía. Y entonces ahí viene el tema, por eso le voy a pedir a Juan a ver cómo lo resolvió y lo hablamos. Eso sí lo tenés que leer, Facundo, que es un problema. Los chicos que están en el canal se van a acordar. Que es que una jerarquía puede ser representada de 3 maneras distintas y hay que analizar lo que más conviene. Ángel, Camilo, Francisco, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo la representarían esa jerarquía? Es decir, esta jerarquía de acá. Tengo persona, una persona puede ser un cliente o puede ser un procurador, es total y exclusiva, quiere decir que el que es cliente no es procurador y el que es procurador no es cliente. Y no tengo tampoco algunas instancias de esas entidades que esté en persona y que no esté acabado acá. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Sí? También discutible, ¿eh? A ver si escribieron algo.
¿Entendés? Ahí va a escribir. ¿Qué hubieras hecho vos en quinto, Facundo? En Es decir, vos tenés quinto, persona, sí, hubieras hecho ahí lo que puso Juan, ¿lo lees? Dos tablas. dos tablas, una para persona y otra para cliente. Sí, esa es una Mm, opción. ¿Cuál sería la otra opción? Tener una sola. Uy, esto no. Esto está hoy mi hijo probando algo. ¿Se nota? Me sí. agarró la computadora. La otra opción sería tener. ¿Por, por qué sería una tabla para cliente? Y porque es decir, una persona puede ser un cliente o un procurador. ¿Sí? Sí. Entonces, dijimos que en el diagrama entidad-relación, por más que conozca el sistema, las jerarquías hay que mostrarlas. Después se analiza, cuando se piensa en la tabla, en la implementación, cuántas tablas voy a tener, si una tabla o dos. Entonces, una opción es tener una tabla para clientes y le pongo esos tres atributos, nombre, dirección y DNI. ¿Sí? Es decir, un cliente tiene un DNI, un nombre, una dirección. Y después es tener una tabla para procuradores y ponerle nombre procurador. Es mejor cambiar, no poner exactamente los mismos nombres de campo. Bueno, pero en realidad esos tres atributos, esa es una opción que es la que dijo Juan. Y que la hacíamos en quinto, siempre teníamos tablas separadas. Después Sí, lo me que se le acuerdo. puede ocurrir a alguien es que dicen, bueno, ¿sabes qué? Los procuradores son tres nada más. Entonces tengo una tabla personas, tengo los tres nombres, es decir, tengo los tres campos y agrego un cuarto campo tipo para indicar si es procurador o cliente. ¿Sí? Sí, ahora lo entendiste, Facundo, es decir, tenés dos posibilidades, o dos tablas o una tabla. ¿Sí? En realidad hay una tercera posibilidad, los chicos si se acuerdan se van a dar cuenta cuál es, pero para este ejemplo no aplica, no tiene sentido para este ejemplo. Pero eso es la De hacer única. tres, ¿Cómo? de hacer tres tablas, una para persona, que sería procurador, otra para cliente y otra para asunto. No, yo cuando decía de representar esa jerarquía tenés tres opciones. Una, la Mm, que usó, lo que dijeron acá, hacer dos tablas. La otra, hacer una sola tabla y agregar un campo tipo para decir si es procurador o es cliente. Y una tercera opción es tener tres tablas. Una persona con los atributos comunes y otras con tabla cliente y tabla procurador con los atributos propios. Y más la clave que está en persona. A ver, esto lo dije rápido, lo tenés que ver en la teoría, pero para este ejemplo no tiene mm, sentido porque de acuerdo al diagrama que estamos viendo, no hay atributos propios de cliente o de procurador que lo justifiquen. ¿Sí? Estamos hablando de los mismos atributos. Bueno, después de eso tendríamos que pasar a representar las relaciones. ¿Sí? Esto ustedes lo saben de quinto. La relación corresponde es 1 a n, ¿sí? Quiere decir que cuando la relación es 1 a n, lo que tengo que definir es cómo hago para decir que, acá lo estoy diciendo, que un asunto tiene, ¿cómo se lee la relación ahí? Entre que a un asunto le corresponde ¿qué? varios clientes y a un cliente le corresponde a un asunto. A un asunto le corresponde, a ver, Perdón, está bien. al revés. Al Ah, revés. sí. Un asunto corresponde a un cliente y un cliente corresponde a varios asuntos. Y un cliente puede estar, porque eso hay que volver a leer el tema. Cada Sí. asunto tiene un número de expediente que lo identifica y Mm, corresponde a un solo cliente, ¿sí? Y del asunto se deben, bueno, ahí dice todos los datos personales. Algunos asuntos son llevados por, bueno, en algún punto debe decir que un cliente puede tener varios asuntos que tiene sentido. Bueno, mm, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo que pensar cómo hago para relacionarlos, ¿a quién le tengo que poner la clave de la otra tabla? ¿Sí? Es decir, yo voy a tener la clave de cliente, la tabla cliente con DNI, nombre y dirección. Eh, y en el asunto, yo voy a tener los campos que dije. ¿Cómo hago para relacionarlo? ¿A cuál de las tablas le pongo la clave de la otra? Si, hay que pensarlo así. Supongamos, si yo se lo pongo asunto. Asunto le pongo el código del cliente, es decir, en este caso sería el DNI. Entonces, mm, el asunto queda vinculado a un único cliente. ¿Está bien? Sí.
Sí. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer, porque si yo lo hago al revés, si yo al cliente le pongo el número del expediente, eso estaría mal, porque entonces estaría diciendo que un cliente tiene un único expediente y en realidad por esto un cliente puede tener N expedientes, ¿sí? Entonces, ahí ya lo resuelvo. Cuando la relación es 1N no hay una tabla, sino tengo que ver a quién le pongo la clave de qué tabla, ¿sí? Lo único que me falta es representar una tabla más por la relación muchos a muchos, ¿sí? Corríjame si me equivoco, pero que yo me acuerdo de SQL se hacían así una tipo flechitas, pero no sé, no me acuerdo si tenían dirección. Sí, sí, Por eso. escucha, Ah, falta nada más tienen. que una tabla que es bastante fácil porque no tiene atributos, entonces consiste nada más en poner la clave de esta, que sería el DNI del procurador y la clave de esta. Entonces ya estaría terminado el esquema. Vos que lo tenés, Juan, lo podés mostrar, porque ya en realidad ese era muy fácil, el uno. Espera que yo cancelo, si querés saco el mío, así lo puede mostrar. Porque me acuerdo que, bueno, el Sí, vas día a ver que tiene. flechitas. Si él hizo la parte de cómo queda el diagrama lógico relacional final, vas a ver lo que vos decís. Lo que pasa mm, es que también quiero que veas el análisis. Lo que me va a mostrar es, ah, ¿sí? A esas flechitas, mm, ¿sí? sí, Está claro que son 4 tablas, cliente, procurador, el asunto y es llevado porque son tantas entidades fuertes como hay, mínimo, ¿eh? El mínimo de cantidad de tabla es tantas entidades fuertes como hay y todas las relaciones muchos a muchos. Después puede haber más tablas por decisiones de diseño que fueron tratadas en la teoría y que los que la siguieron se acuerdan. Una tiene que ver con la jerarquía, que pueden ser 2 tablas, 1 tabla o 3. Entonces eso hace variar la cantidad de tablas totales. Bueno, sí. Fíjate el análisis que hace primero, Facundo, vos que no estuviste. ¿Ves? Primero hay que hacer ese análisis. Hay que, la documentación de arriba. claro, ¿por qué? Porque justo este ejercicio es muy simple, pero si acá una de estas tablas, ¿sí? Tuviera algún campo de tipo lista, que se indica como una tabla dentro de otra, después hay que sacarla. Y al proceso de sacar una lista dentro de una tabla se lo llama pasarlo a la primera forma normal. Eso también lo trata la teoría, por eso te digo que hay mucha teoría. ¿El resto, Mm, Ángel, Camilo, Francisco, se acuerdan de esto que estamos hablando? ¿Sí? Porque creo que sí. Bueno, eso estaría bien, a ver ¿todos ven? ¿Qué puso él acá? Las reglas de borrar, también hay que, más allá de sacar es decir, cuando un diagrama entidad-relación tiene tablas con campos de tipo lista, después eso va a implicar sacar eso a otras tablas, ¿sí? Después que ese proceso fue hecho, hay que analizar para hacer ese esquema relacional final que hizo Juan, hay que analizar cuáles son las reglas de eliminación y modificación. Es decir, para decirlo, esto que puso él, nulos no, borrados no, modificación, perdón, nulos no, borrado propagar, modificación propagar. ¿A qué se refiere? Tenés que pensarlo así. ¿Qué pasa si se borra una fila en una tabla? ¿Qué pasa si se borra? ¿Qué pasa si se borra una fila en procurador, en asuntos, en clientes? ¿Sí? mm, Después, ¿se permiten nulos? ¿Sí? Para las claves principales tiene que ver con eso. ¿Sí? Lo que pasa es que yo quiero que traten de leer bien la teoría para la próxima clase. Bueno, bueno, pero esto lo hacíamos también, ¿se acuerdan? Que sí, hacíamos el diagrama entidad de relación simple y después llevamos a este esquema. lo que me es nuevo es la documentación de arriba y lo de nulos, borrados y modificación. Sí, porque eso es que vos le das más información al esquema lógico. Mm, Y, pero no te es tan nuevo. Te voy a recordar, Juan, cómo lo vimos en Access.
Cuando en Access, en el cuadro relacional, vos ponías esta tabla y ponías esta y hacías la flechita de acá para allá, después te aparecía un cuadradito que vos tenías que decir si exigías integridad relacional, ¿sí? Si exigía integridad relacional, ya quería decir que este campo no podía ser nulo, ¿sí? Y a la vez tenía que ver con lo que iba a pasar. En realidad había 3 opciones que no analizábamos cuando se borraron o se eliminaran datos, ¿sí? Entonces, por ahí no nos detuvimos a analizarlo, pero cuando vos exigías integridad relacional, ya quería decir que el de que vos pusieras en el llevado tiene que ser uno de los que vayas a poner, de los que existen en procurador. Por eso a ustedes les pasaba que si cargaban primero la tabla de llevado por y después querían hacer la relación y no coincidían los valores con los que se relacionaba, le daba error. No sé si se acuerdan que les pasaba eso, que no podían cargar valores. Pero eso estaba en Access, no lo analizamos lo suficientemente profundo, ¿sí? Y ustedes me pueden preguntar, ¿hay casos en los que se puede permitir nulo? Sí, no es el de esta, no es este esquema. Pero imagínense a ver, acá en cliente, yo tengo DNI, nombre, dirección y puedo tener acá, agregar un campo que sea, no sé, código, no digamos del cliente, supongamos del procurador, que los procuradores pueden tener o no asignado un vehículo. Entonces yo tengo DNI, nombre, dirección y tengo código de matrícula, código de vehículo, matrícula, y después tengo una tabla que son vehículos. Entonces se va a relacionar ese código o esa matrícula que pongo acá con mi tabla vehículos, pero el procurador puede o no tener asociado un vehículo, entonces puede aceptar nulos, es decir, no siempre que haya una relación con otra tabla, el aceptar nulos va a ser no, puede ser que acepte nulo, ¿sí? Entonces, en el caso de... Serían los casos que sería 0 a 1, 0 a n, etc. Claro, que acepte que sí, cuando la relación es 1 a n, porque acá, viste que dice 0 a n y sin embargo no acepta nulos, porque la relación es n a n, cuando es 0 n de cada lado, ahí la interpretación es distinta, porque si la relación no existe, no va a estar en la tabla, ¿sí? Más que nada lo que vos decís es cuando la relación es 1 a n, pero lo que le tiene que quedar en claro es que un campo puede ser clave foránea de otra tabla, clave ajena o foránea, que es lo mismo, y puede tener nulo, puede ser nulo el valor. No es en el caso de este sistema. Así que, bueno, este estaría bien, este era muy simple. Que el Ángel Camilo, ¿qué les este es simple, ¿o no? Ángel, ahí está, este es muy simple, este no presenta dificultades. Me está escribiendo Camilo. Así que Facundo no pudiste hablar para nada. No, me centré en las otras materias y todavía tengo que terminar. Sí, Camilo, te leí, pero de escucharlo es muy fácil. No, principalmente lo puse primero intencionalmente porque no tiene nada extraño. A ver, vamos aunque sea a mirar el 2 y el 3, pero qué cosas tienen que analizar y a ver, ¿a qué nos podemos comprometer? Vos podrías hacer, en el caso de Juan, bueno, si vos los terminás, subilos y los miro todos, no hay problema. Pero si alguno en particular me quieren consultar por uno, Ángel, porque uno en particular, me preguntan en cualquier momento, no es necesario que no, es decir, ¿sí? Qué bueno, Juan, los miro el fin de y te contesto. Realmente no me fijé, porque quería nada más que para hoy estuvieran los 3 primeros. Pero hay que ponerse las pilas, porque vieron que yo puse, puede ser que
fecha de entrega, ¿se acuerdan cuando puse? Ahora me voy a confundir con otro curso. Puse el viernes que... Puede ser 12, 13 por ahí, creo que vi. El 13. ¿El 13 cuándo es? Hoy es... 6, 5. Está bien. Porque ¿saben cuál es mi idea? Empezar ya para fijar fechas. Nosotros tendríamos el 16, ¿sí? Un ejercicio de comprobatorio de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? El 16 es martes, ¿lo están viendo? A ver, me equivoco. Estoy con el calendario de los días. Sí, martes 16. Sí. Tendríamos el 16 del 6, no lo puedo creer. Ejercicio. Vamos a poner ejercicio integrador. ¿Sí? Lo tenemos. Que consistiría es pasar de diagrama de modelo lógico, de modelo conceptual a modelo lógico. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? Eso que ya quede. Haríamos. Ay, mi perro ladrando, qué ladro, qué raro. Tato, basta, que no me dejas dar clase. Tengo un chihuahua, pero es más. Entonces, ¿lo escucharon? Voy a tener que mutear. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? ¿Se lo anotan? ¿Sí? Ejercicio integrador, pasar de modelo conceptual a modelo lógico. Eso el 16 y el 6. Entonces, por la duda acá? ponga también de leer todo el capítulo 7, porque alguno va a llegar, no va a saber Sí. de qué es el modelo Te lo mato. conceptual, lógico, Sí. y no sabrá cómo estudiar. Vamos a ponerle mejor tema. El tema es capítulo 7. Ahí está. El tema es capítulo 7. Listo. El tema es el capítulo 7. Listo. Esto queda para el 16. Ahí está claro. Y entonces, después, para organizarnos, ya el 19 empezamos con MySQL, ¿sí? Así ya quedamos organizados. Lo que sería el 19 del 7. ¿Qué pasa con MySQL? Para eso ustedes tienen que instalar SAM. No, 19 del 7 me equivoqué, del 6. No se pongan contentos. No, creo que el 19 de este mes tenemos una prueba. Bueno, empezaremos la otra, pero ahí sería para empezar con MySQL. Pero bueno, a ver, de lo básico de MySQL se van a acordar. Algo. ¿Se acuerdan? Select, from, where, sí, order by, todas esas cosas, lo básico. Bueno, entonces empezamos el 19 del 6 con MySQL. ¿Tienen que instalar para esa fecha? Sí, eso sí me acuerdo, vamos, Camilo todavía. Bueno, pero eso empezamos el 19 del 6. Tienen que instalar para esa fecha SAM, ¿sí? Eso es importante, ir instalando, el que no lo tiene, SAM. Acuérdense en que SAM se escribe, es una palabra que en realidad está abreviada, que cada una de las letras tiene un significado, ¿sí? Instalando SAM. SAM quiere decir, X es está relacionado con la posibilidad de usar múltiples sistemas operativos, la A es de tener montado un servidor Apache, la M es de MySQL, la P de PHP y la otra P es de Perl, ¿sí? Que es otro lenguaje de programación. Bueno, eso sería como seguimos. Bueno, entonces ahora hacemos una lectura, vuelvo a compartir para el trabajo práctico 2 y 3 y traten de meterle pila la semana que viene, ¿sí? Bueno. Ahí está la transmisión, Juan. Bueno, entonces vuelvo al práctico. A ver el 2. El 2. El 2, por suerte no hay muchos atributos, entonces lo hacen bastante rápido. El 2, tenemos una jerarquía, ¿sí? Y empezamos por las entidades fuertes. Primero hay que representar
¿qué representaría? La base, el avión, ¿sí? Y después el vuelo. Y después tenemos lo mismo acá con personas que tienen toda su jerarquía, piloto y miembro de tripulación, ¿sí? Y después pasamos a las relaciones. Las N muchos a muchos son las más fáciles, que si miro acá, no, esta no es, esta no es, esta sí, esta relación participa, y esta relación de acá no es. Después empiezo por las 1N, o eso es indistinto, como a ustedes les parezca, porque también 1N, lo único que se trata es ver de qué lado pongo la clave principal de la otra tabla. Es siempre lo mismo. Y este ejercicio, si ustedes lo comparan con el primero, no aumenta complejidad, no hay nada distinto. Estamos hablando nada más de más cantidad de relaciones, pero estamos en lo mismo. Persona tiene acá 2 atributos y después pilotos agrega una y miembros de tripulación. Y tienen que pensar cómo representan esto. Acá tienen una persona, tienen el tema que tanto los pilotos como los miembros de tripulación regresan a la base, ¿sí? Entonces, hay que ver ahí que hay una relación común para las dos subjerarquías y después que hay relaciones propias que tienen cada una de las jerarquías, ¿sí? Es decir, en realidad es la misma relación con distinta cardinalidad. Bueno, ahí tienen que plantearse qué más le conviene, pero no sé en el caso de, vuelvo acá, Juan, ¿vos cómo lo representaste? Y ustedes vayan pensando cómo lo representarían. Siempre la posibilidad es la misma. De las 3 posibilidades, hay una que no tiene sentido. Tienen que pensar siempre, ¿tienen una única tabla o tienen 2 tablas? ¿Sí? Para esto, a ver, para estos ejemplos, en los ejemplos, por ahí en otro tipo de ejemplo, donde haya más atributos en la jerarquía principal y muchos atributos en las jerarquías hijas, por ahí pueden representar en tener 3 tablas. Hice las 3 tablas, bueno, lo hizo, por eso, ahí lo deberían intentar hacer, ¿sí? Y después podemos ver vos lo hiciste con 3 tablas, está bien. El que lo intenta hacer con 3 tablas hay que ver cómo le queda, por eso me gustaría que lo intenten. Pero es la única decisión distinta que pueden tomar en relación a esto. Después no hay otra duda, ¿sí? Acá está claro cuál es el atributo, acá también cuáles son. Si tomamos una relación 1N, acá estamos diciendo cuál es la relación entre base y el avión. Un avión vuelve a una base, ¿sí? Y con una base pueden volver 0N o aviones. ¿Qué quiere decir? Un avión vuelve a una base. Por lo visto, el avión siempre vuelve a la misma base. Y una base pueden volver N aviones. Entonces, ¿a cuál de las 2 tablas le tengo que poner el código del otro? De base a avión. De base, a ver, yo tengo 2 posibilidades. A avión, ponerle el código de la base. Si yo avión, a la tabla avión, que tiene un código que le identifica, que tiene un tipo que es un atributo común, y le pongo el ID de la base, lo que estoy diciendo, que ese avión va a esa única base. Y es lo que me está diciendo el diagrama. Ahora, si yo tomo la base, ¿sí? La base tiene un ID, nada más. Si yo le intento agregar el código del avión, estaría diciendo que a la base vuelve nada más que un avión. Eso está mal. A la base muchos aviones. Entonces, al que le tengo que poner el código es al avión y es el ID de la base, ¿sí? Entonces me quedaría la tabla avión con la clave principal código, con el tipo, con el ID de la base y se terminó mi tabla avión. Y la tabla base tiene el ID, ¿sí? Por ahora. Hay que ver después cómo le afecta a las demás relaciones, ¿sí? Entonces, tienen que mirar este esquema y pensar cómo lo representan, ¿sí? Y me consultan. Lo único que les va a generar cambio es decir, si van a tener 2 tablas, piloto y miembro de tripulación, ver cómo afecta a las relaciones, o si tienen, como dijo Juan, que puso 3 tablas, la tabla persona, con los atributos nombre y código, y la tabla piloto, y que va a tener
¿qué pasa cuando hay 3 tablas? Entonces la tabla piloto va a tener el código de la persona para poder relacionarlo con la tabla padre y las horas de vuelo. Y miembro de tripulación quedaría con el código de la persona. Pero bueno, tienen que leer la teoría y hacerlo. Pero el 2 no incorpora nada nuevo. Y ahora el 3 sí, incorpora el tema de entidad débil. ¿Sí? ¿Por qué tomar estos ejemplos y dio así unos nuevos? ¿Cómo? ¿Cómo nuevo? Estos son los ejemplos del práctico anterior. Sí, por eso. ¿Y pero por qué? no mandan unos nuevos para el nuevo ¿Y tema por qué? o eso. No, el tema es que Voy a el poder nuevo tema verlo. es pasar a tablas. Ah, Y si yo les doy ejemplos nuevos, no es que está mal la idea, es que perderíamos mucho tiempo, porque yo primero tendría que controlar que el diagrama entidad-relación estuviera bien. ¿Sí? Porque si el diagrama entidad-relación que vos haces está mal, entonces tenemos mucha después diferencia para el diagrama lógico. En cambio así, yo te doy el enunciado que ya leíste, te doy el diagrama entidad-relación, se supone que ya entendés el problema y es más difícil que todos hagamos entidad-relaciones distintas, no entidad-relación, sino esquema lógico relacional, claro, distinto. La idea es llegar a tener todos más o menos modelos lógicos iguales. Es más que nada por eso. bueno. Yo la evaluación se los voy a dar así, ¿eh? Yo la evaluación le voy a dar el enunciado. No, pero no es necesario hacer estos ejemplos a modelos lógicos, ¿no? Todos estos los tenés que pasar a modelo lógico relacional, es decir, como lo mostró Juan. Así tienen que dar. Pero yo te digo, cuando yo les tomo el ejercicio integrador, yo te doy el enunciado, te doy el modelo entidad-relación y vos lo que tenés que mostrar, viste lo que mostró Juan, cómo te fueron quedando las tablas y el modelo lógico relacional final para implementar en la base de datos. Porque ese último modelo que está más refinado y que es menos abstracto, el que vos entendés bien para pasar a MySQL. No, sí. Sí, pero igual ya terminamos, Únicamente voy a mencionar esto. Hola. No, voy a comentar esto de la entidad débil y ya terminamos. Y después quiero que me vaya mandando para ir corrigiendo, ¿sí? Bueno, a cualquier cosa me fui acá. Entonces en realidad lo único nuevo que incorpora es la entidad débil, ¿sí? Entonces yo voy a tener una entidad restaurante, que mi entidad restaurante se va a representar por un nombre. Obviamente que esto es una simplificación de un sistema, es pésimo que para una tabla un texto sea la clave. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, el único atributo de restaurante es el nombre. En realidad, restaurante tendría que tener mínimamente 2 atributos, una codificación y el nombre, ¿sí? Es más, tendría que tener domicilio, qué sé yo, evaluación, puede tener también ubicación. Bueno, está relacionado con la ubicación más que domicilio. Las coordenadas, ¿viste? Ahora que todos los sistemas están integrados. Pero bueno, supongamos que esta es una simplificación. Entonces me queda la tabla restaurante con la clave principal, el atributo clave principal, nombre. ¿Qué pasa por comida? Comida tiene, ahí en realidad ahí lo estoy viendo, se agregaron 2 temas. Se agregaron las entidades débiles y los atributos de tipo lista, ¿sí? Entonces, comida va a tener el atributo nombre, el atributo tiempo de preparación y una lista de ingredientes principales. Y depende del restaurante. Entonces, eso quiere decir que la comida no está identificada únicamente por el nombre, sino con por el nombre de la comida, sino con el nombre de la comida más el nombre del restaurante. Entonces hay que agregar al atributo nombre de restaurante como un atributo de comida. Y a la vez hay que poner dentro de la tabla comida la lista de ingredientes y eso después hay que sacarlo para que quede correcta la representación. Bueno, entonces, acá falta nada más que relaciones reflexivas y ya se presentaron todas las posibles situaciones de un diagrama de entidad-relación.
Lo que le voy a pedir, y ya terminamos, lo demoro 5 minutos más y cortamos, que más que nada por Facundo, que te veo muy entusiasmado, que Juan, yo corto mi, mi directo, acá el mío, que pongas el 2 para mostrarte, yo te quiero mostrar lo que estaba diciendo, esto cómo se representa una lista dentro de una tabla, ¿sí? Relacionado con esto, que una comida tiene una lista de ingredientes y, bueno, lo de la entidad débil ya lo dijimos, hay que agregarle el atributo que es clave en restaurante, ¿sí? En ese caso sería poner de clave el nombre de la comida y también como clave el nombre del restaurante. Sí, Juan, vos lo podés mostrar, eso está en el libro, cuando lo pasás, pero si lo tiene hecho, así ya lo vemos el esquema. Porque Sí, me sí, acuerdo en quinto que se podía poner dos claves y era por una razón. sí, pero no es dos claves. A ver, en quinto lo vimos, pero no se trata de dos claves, se trata de dos campos que forman la clave principal. Es decir, la clave principal puede estar formada por n campos. Siempre se busca que la cantidad de campos que forman la clave principal sea la menor posible. Pero siempre hay que acordarse del concepto que la clave principal es única, formada por, por un campo más. Entonces, vamos a esa partecita, nada más. En esa partecita tenemos, acá está comida restaurante. ¿Ves lo que hablábamos? La tabla restaurante, que es una tabla pobre porque tiene un solo campo, pero bueno, es por simplificación. La tabla comida tiene el nombre y el nombre del restaurante que forman la clave, ¿sí? Los dos campos forman la clave. Y el tiempo de preparación. Pero a ver, esto es como te va a quedar. Pero en definitiva, la lista de ingredientes, que en un primer momento vos la podés plantear como una lista dentro de la comida, después la va a tener que sacar a una tabla afuera. Porque yo no puedo representar acá en la tabla comida una lista de ingredientes, ¿sí? Porque no existe un campo de tipo lista. Lo que sí puedo hacer es poner una tabla afuera donde pongo la clave va a ser el nombre de la comida y después voy poniendo el nombre de cada uno de los ingredientes, ¿sí? Entonces acá voy a tener siempre, la carga va a ser nombre de comida, nombre de ingrediente. En esta construcción que se hace para llegar a esto, acá en comida, en la tabla comida, fíjate que primero está planteada la lista, ¿sí? Dentro de comida está la lista de ingredientes, pero después eso hay que sacarlo porque, por esto que dijimos, porque no se puede implementar. Y sacar una lista dentro de una tabla se llama pasar a la primera forma normal. Y con eso es lo más importante. Después aparecen todos los otros temas. Si una clave puede ser nula, si cuando se borra, ¿qué significa? Eso no lo dijimos antes. Lo digo rápidamente, lo vimos. ¿Qué significa borrado propagar y modificación propagar? Quiere decir que cuando se borra una fila en una tabla, se eliminan todas las con las que está relacionada. ¿Sí? No quedan como, no quedan filas huérfanas, por así decirlo, que no están relacionadas con nadie en la tabla. Es decir, lo que hay que plantearse es, si yo tengo una comida, sí, a ver, vamos a plantear alguna que esté muy claro. Acá, si yo tengo una persona y borro una persona, ¿tiene sentido dejar en la tabla frecuenta, ¿sí? A la persona, si yo la borré de mi sistema, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Entonces, el propagar lo que hace es, cuando yo borro a la persona, la va a borrar de todas las tablas en las que aparece, ¿entendés? Sí, Y es la lógica. claro. Si yo tengo un cliente y ya no es más mi cliente y no quiero saber más nada y lo elimino, entonces lo elimino de todas las tablas en las que aparece, porque si no me genera inconsistencia. Después me puede aparecer en algún listado y no sé quién es. En ese caso, gusta toda la tabla, tendría que ser borrada. Se borra, es decir, yo borro una persona y entonces eliminar, que tiene, eso lo hace el motor de la base de datos. Si yo elegí la opción de borrado y modificación de propagar, lo que va a hacer es, lo va a borrar de todas las tablas con las que está relacionada, ¿sí? Y lo que se llama, lo que Axe llamaba eliminación en cascada. ¿Se acuerdan? Ahora un poquito. No. Cuando relacionaban dos tablas,
y exigían integridad referencial, Axel les permitía activar las casillas de eliminación en cascada y de modificación en cascada. ¿Alguien se acuerda? Ya podemos dejar, si querés, ya, Juan, ya puedes dejar de transmitir. ¿Se acuerdan de esto de Access? No, yo no. Eh, Me acuerdo del tablado y tengo la carpeta todavía, pero no me acuerdo así de memoria. Lucas de Romano dice, ¿se cortó cómo? No, yo le dije, no sé, Lucas, a qué te referís, pero yo le dije a Juan que dejara porque era nada más que estos 3 ejercicios. A ver, había preguntado, sí me acuerdo, buenísimo. Sí, era cuando vos tenías, había un cuadro relacional en Axe, pues ponías todas las tablas y después empezabas a decir, bueno, no, como era en Axe, lo que empezabas a decir era cada una de las claves principales, si estaban en otra tabla, y las relacionabas haciendo la flechita, tenías la posibilidad de decir, sí, exigías integridad relacional, que eso quería decir que no podía aceptar lublos, y después podías decir si se aceptaba eliminación en cascada y modificación en cascada, que es lo que acá está llamando propagar, ¿sí? Entonces, aunque yo les dije siempre que Access es una base de datos de juguete, las cosas elementales básicas se pueden hacer igual que como las estamos haciendo acá. Están implementadas, sí. El motor de base, ¿cómo se llama el gestor de base de datos? Access es la base de datos de juguete de Microsoft. ¿Cuál es la que se utiliza como MySQL? Que es la lógica que tendrán que utilizar con C#. SQL Server. Bien, SQL Server. Y bueno, chicos, en realidad lo que necesito es que hagan ejercicios, porque es muy fácil. Ustedes lo tienen hecho, lo miramos y todos opinamos sobre posibles implementaciones. Está muy bueno esto de compartir pantallas para eso. No va a haber tema nuevo la semana que viene, sino es hacer los ejercicios. Bueno, Facundo, lo que te digo la verdad, 10 puntos siempre esto de la participación. Este año te veo súper enganchado. Me No, sé encanta. que me gustó en quinto y bueno, ahora me gusta, pero estuve ocupado con las otras materias. Además se lo dije antes de que No, pero me iba a desenganchar un cachito a esta materia. sí. Bueno, pero bueno, cuando estás en clase yo creo que te deja algo. Te deja Mm. esto de No, compartir. de por sí con la explicación me sirvió bastante a entender más o menos cómo es el El pasaje. sistema lógico. Claro, Sí, porque se parece a lo que hacíamos, en lo que yo hacía en claro. el pizarrón en quinto. Mm. Hacía las tablas y las fechitas, decía cuál era el cable principal, cómo se relacionaban, se parece a eso. ¿Cuántas Bueno, cagadas chicos. pedo me habré llevado? No. Pero igual, ahora la madurez es otra, tiene que resultar más fácil. Sí. Sí. Bueno, chicos, entonces yo los voy a dejar y bueno, el martes seguiremos. Lo único que nos falta analizar es algún ejemplo con relación reflexiva y, y bueno, también algún ejemplo donde que lo voy a buscar y se lo voy a mostrar yo, donde diga, bueno, es lo mismo pasar la jerarquía de una manera o de otra. Y eso es principalmente lo que va a dar las diferencias. Después, bueno, Facundo, algo que no dije, pero los chicos si leyeron la teoría saben, una relación 1 a n también se puede pasar en el modelo lógico agregando una tabla, pero en realidad no tiene sentido porque uno siempre busca tener la menor cantidad de tablas posible, a menos que afecte al funcionamiento, ¿sí? Entonces tampoco te quiero complicar. Hablando de tablas, usted dijo que había como 3 formas y que una sea así como que no tenía sentido. Eso es Para el primer ejemplo, en de, el segundo de ya lo utilizó Juan. Juan, ¿sí? Ya Mm, el jueves, por la próxima lo vamos a analizar. A ver, si vos pensás lo que vimos en Java, que estuvimos todo el tiempo trabajando con herencia,
que yo tengo una entidad padre y tengo otras subentidades que heredan atributos. No me sé ese tema. Bueno, entonces no quiero meterte un brete. Pero bueno, esto que estuvimos viendo recién, que teníamos personas, piloto y tripulación, me parece que era, ¿no es cierto? Entonces vos Sí. tenés en persona, suponete que tenés 10 atributos. En piloto tenés, la realidad puede ser, esa es una simplificación, que en piloto por ahí tenga otros 6, 7 atributos y tripulación tenga otros 6, 7 atributos. Entonces vos podrías pensar un esquema donde vos tenés la tabla persona, la tabla piloto y la tabla tripulación. En persona va lo que es común a las dos. Y en cada una de las otras dos tablas lo propio. Y después, ¿cómo lo relacionás? Poniéndole a tripulación y a pilotos la clave de personas. Entonces, si se acuerdan de SQL, con un inner join ya pegás las dos tablas y ya tenés todos los campos. Entonces, obviamente que una representación más es tener 3 tablas, ¿sí? Y sobre todo eso tiene sentido cuando hay varias relaciones que tiene la jerarquía persona y después también hay relaciones que tienen las jerarquías hijas. Entonces quedan más claras las relaciones si vos mantenés la jerarquía, la representación en la base de datos. Pero bueno, está bueno que aunque sea vos para el martes que viene, te leas la teoría de esto, de cómo pasar la jerarquía e intentes pasar, hacer el esquema del ejercicio 2, ¿sí? Bueno, Entonces ahí, si dije bien, era el 2 en donde aparecía lo de, sí, el 2, donde aparecía lo de piloto y miembro de sí, tripulación, estoy en el 2. ¿sí? Después los otros ejercicios, lo único que son es muchísimo más largo. Y en particular, el 4 tiene mucha jerarquía, ¿sí? Pero bueno, seguimos el próximo martes, ¿sí? A las 5:30 y bueno, yo les agradezco, chicos, están siempre lo mismo. Es bueno para ustedes, pero también para mí porque es decir, es feo decirlo, pero tratamos de avanzar con los que están. Y los que quedan más atrás, bueno, después se verá cómo se compensa, pero es como que ustedes tienen derecho a poder hacer su proyecto a fin de año. Entonces, por eso no podemos esperar mucho a los que están más atrasados, porque ustedes tienen, ya les digo, ustedes van a hacer, lo más probable es que terminen este año y nadie les va a garantizar que como ya se van de la escuela, después vayan a recuperar lo que no vieron. Entonces tienen derecho a tratar de ver lo mismo como si y más que son de informática, como si tuviéramos clases presenciales. Después si logran menos, bueno, hay que entenderlo, pero por lo menos los que quieren llegar a ver la mayoría de los contenidos importantes, los docentes le tenemos que garantizar ese derecho, ¿sí? Así que bueno, los dejo y seguimos el martes. Bueno, Bueno, sigan ustedes bien y bueno, y trabajen como vienen haciendo hasta ahora. cuídese, Norma.